La novia del bandolero, capítulo 11, de Bárbara Cartland. Temblando, porque todo había sido tan inesperado y le había causado una terrible impresión, se sentó en una silla y ocultó el rostro entre las manos. Pensó que sus labios debían estar hinchados por la forma en que la había besado al principio. Y, sin embargo, seguía invadida por esa extraña sensación que parecía llenar todo su cuerpo con un fuego abrasador, del que le era imposible escapar. ¿Cómo se atreve a tratarme de ese modo?, se preguntó. Pero no había furia en sus palabras. Eran, de hecho, tan inefectivas e indefensas como ella misma. Al oír que se abría la puerta, se apresuró a incorporarse en su silla y levantó las manos para arreglarse el cabello. «Discúlpeme, Su Majestad», dijo uno de los ayudantes de campo desde la puerta. «Pero, Su Majestad, el rey Otón de Grecia desea despedirse de usted antes de partir». «Diga a Su Majestad que estaré con él en unos minutos», contestó Iliana. El ayudante de campo hizo una inclinación de cabeza y cerró la puerta. Iliana se apresuró a recoger los broches del cabello, de donde habían caído, para arreglarse de nuevo el peinado. Sin importar cómo fuera su vida privada en esos momentos, debía comportarse en público como se esperaba de una reina, con graciosa dignidad. Mientras caminaba por el corredor hacia el salón oficial, donde sabía que el rey, y tal vez otros dignatarios a punto de partir, la estaban esperando, recordó que en el pasado había pensado con frecuencia que los reyes y reinas con quienes se había hospedado eran tan fríos y formales que parecía imposible que sintieran ninguna emoción humana normal. Ahora se dijo que todo su cuerpo era un campo de batalla, pleno de sensaciones y sentimientos que no podía expresar con palabras. Solo sabía que la dejaban confusa, agitada y consciente de que su corazón estaba latiendo de una forma muy extraña. ¿Cómo pudo hacerme esto?, se preguntó, y pensó con una sensación casi de desventura que el futuro con Vladilas como su esposo iba a resultar aterrador. A la mañana siguiente, el último visitante se había marchado, y en el palacio reinaba el silencio. No eran solo los soberanos o sus representantes, de casi una docena de países, los que habían ocupado los mejores dormitorios del palacio, sino los miembros del numeroso séquito que cada uno de ellos había traído. Había asistentes, secretarios, valets, médicos, caballeros de honor y, en el caso de un monarca, además de su doctor, su pedicure. Iliana pensó que, si Vladilas hubiera sido un esposo que ella misma hubiera escogido, habrían podido reírse en privado de sus huéspedes. Se preguntarían cuántos de ellos, cuando vieron la enorme cantidad de armas modernas que poseía ahora el ejército de Socala, se habrían dado cuenta de que sus ambiciones de apoderarse del país habían sido derrotadas sin tener que hacer un solo disparo. Ahora, después de lo que había ocurrido, advertía que Vladilas ya no quería hablar con ella. Nunca la miraba y hacía todo lo posible por evitarla. La única ocasión en la que se acercaba a ella era cuando llegaba la hora de retirarse. Daban las buenas noches a sus invitados y salían del salón formal con la mano de Iliana apoyada en la del rey. En el vestíbulo, la acompañaba hasta el pie de la escalera, hacía una leve inclinación de cabeza y se alejaba sin decirle una sola palabra. Mientras ella subía sola por la escalera, estaba segura de que él seguía muy disgustado. Una noche, mientras se retiraba a su dormitorio, se preguntó cuánto tiempo más seguirían ignorándose mutuamente. Y eso la deprimía más que si estuvieran peleando. Iliana reconoció para sí que a ella le habría gustado seguir sosteniendo duelos verbales con él. Trataría, si no de lastimar a Vladilas, cuando menos provocarlo, lo cual le parecía imposible. Ahora lo único que veía ante ella eran largos días de frustración y vacío. Si él lo deseaba, podía gobernar el país sin consultarla para nada. Eso era lo que el primer ministro y el gabinete considerarían correcto. Siempre habían resentido que una mujer les diera órdenes,
Estaba segura de que a ellos les molestaría que ella asistiera a las juntas o que tratara de algún modo de tomar parte en el gobierno de Socala. Voy a luchar con él. Lucharé contra él en esto, aunque no pueda hacerlo en ningún otro sentido, se dijo Ileana, temblando de furia. Súbitamente recordó lo indefensa que se había sentido en sus brazos, lo fuerte que era él, y se odió a sí misma por ser mujer y no hombre. Yo habría sido rey si hubiera sido hombre, se decía una y otra vez. Hubiera querido desafiar a Vladilas, poniéndose los pantalones que usaba para domar sus caballos, y que le habían dado una gran sensación de libertad, pero no se atrevía a hacerlo. Si acataba sus órdenes, jamás volvería a usarlos. Pasó largo tiempo despierta, dando vueltas en la cama, preguntándose cómo podría soportar una vida en la que se vería obligada a no hacer nada más que sentarse en el palacio, a desempeñar el papel de reina. Sentía los ojos pesados cuando su doncella fue a despertarla, pero se levantó casi de inmediato. Se puso de nuevo el traje negro, de luto, aunque le parecía absurdo hacerlo, en un día tan soleado como aquel, y bajó al salón de la reina, preguntándose qué estaría haciendo Vladilas en ese momento. Había numerosas cartas sobre su escritorio. Todas eran condolencias que ella sabía que tendría que contestar, pero las hizo a un lado, consciente de que ya no habría más documentos oficiales, como los que le llevaban a firmar desde que su padre había enfermado. Vladilas debía estarse ocupando ahora de eso. Sin duda alguna estaría llevando a cabo toda clase de planes, considerando proyectos de ley que someter al Parlamento y disfrutando del respeto de los ministros, que lo escucharían sin atreverse a expresar sus propias opiniones. Como si sus pensamientos hubieran removido un nuevo acceso de furia en ella, arrojó las cartas de condolencia de su escritorio al suelo. Pensó, al hacerlo, que eran trivialidades típicas de lo que llenaría su vida desde ese momento hasta que muriera. Mientras estaba de pie, mirando hacia las cartas esparcidas a sus pies, ya no furiosa, sino muy cerca a las lágrimas, la puerta se abrió y entró Vladilas en la habitación. Casi a pesar suyo, Ileana sintió que el corazón le daba un vuelco, solo porque él estaba allí. No llevaba puesto el uniforme, sino que vestía ropa de montar y se veía en extremo apuesto. «Vine a decirte que me marcho para el Valle Mizpa», dijo él en tono distante y frío. Los ojos de Ileana se agrandaron mientras él continuaba diciendo: «Me llevaré a un número considerable de mis seguidores, a quienes intento instalar en el valle. Me llevará algún tiempo a hacer los arreglos necesarios para garantizarles toda clase de comodidades. Espero ausentarme más o menos 10 días, tal vez 2 semanas». Se detuvo, pero a Ileana le resultó imposible pronunciar palabra, así que él agregó: «Todos los documentos de importancia me serán llevados diariamente al valle. Espero que te puedas hacer cargo de lo demás». Terminó de hablar, y como si no esperara respuesta de ella, se dio la vuelta para salir de la habitación. Solo cuando él llegó a la puerta, Ileana recuperó la voz y, sin pensar, las palabras brotaron trémulas de sus labios. «Déjame ir contigo». Vladilas tenía la puerta entreabierta. Se detuvo y, todavía de espaldas a ella, preguntó: «¿Eso es lo que quieres?». Impulsivamente, Ileana caminó hacia él. Cuando Vladilas se dio la vuelta, ella dijo: por favor, déjame ir contigo». Los ojos de él escudriñaron el rostro de ella, como si tratara de comprobar que estaba hablando con sinceridad. Entonces, como ella lo mirara en actitud suplicante, él asintió. «Ordenaré que ensillen a Satán y partiremos en 1 hora». Se marchó antes que ella pudiera contestar. Invadida por el temor de que si se retrasaba la pudiera dejar, salió corriendo en dirección a su dormitorio. Hacía mucho calor mientras cabalgaban a través del valle. Ileana levantó la vista hacia el último vestigio de nieve que quedaba en lo alto de las montañas, y sintió que el solo mirar la nieve le refrescaba un poco. Como no había podido montar a Satán durante los días
en que se llevó a cabo el funeral, el caballo estaba muy fresco y nervioso. Ella estaba segura de que como los palafreneros le tenían mucho miedo, no lo habían llevado a hacer ejercicio. Reparó y lanzó coces, en cuanto la sintió sobre la silla, para demostrar su independencia. Ella tuvo la impresión de que Vladilas la observaba, con una expresión divertida en los ojos. Estaba decidida a demostrarle que no solo Satán era un magnífico caballo, sino que ella también era una amazona excepcional. Fue con una profunda sensación de satisfacción, tan cálida como los rayos del sol, que se dio cuenta, una vez que se pusieron en marcha, de que Vladilas ya no estaba enfadado con ella. Lo supo por instinto, sin que él dijera nada. Ella había decidido estar lo mejor posible y no había prestado atención a la sugerencia de su doncella, de que debía usar un traje de montar negro. Como sabía que todos se escandalizarían si se ponía uno de sus trajes de color, seleccionó uno de piqué blanco, que era elegante y fresco. Llevaba puesto un sombrero con un velo de gasa blanca, que rodeaba la copa y le caía a la espalda. Sabía que, debido a la excitación del viaje, sus ojos brillaban con intensidad, y que se veía muy bien cuando descendió la escalinata del palacio, hacia donde Vladilas la esperaba. Advirtió, sorprendida, que, en lugar de permitir que uno de los palafreneros la ayudara, fue él mismo quien la colocó en la silla. Mientras él le arreglaba la amplia falda de montar, a que cubriera el estribo, Iliana notó que asomaba una leve sonrisa a sus labios, como si se diera cuenta de que había resultado victorioso en cuanto a su decisión de que no montara con pantalones. En realidad, no podía acusarla de ser poco femenina, pensó. No podía haber nada más femenino que su traje de montar blanco, con una delgada blusa de muselina, que tenía un gran cuello de encaje que llegaba hasta su barbilla. Sus guantes eran blancos también, y su fuete tenía un mango de marfil incrustado con pequeños diamantes. Le pareció que la miraba con admiración, pero no estaba muy segura de ello. Cuando él montó su caballo, un magnífico ejemplar árabe, se pusieron en marcha a la cabeza de una caravana que a Iliana le pareció había salido de un cuento de hadas. Al llegar al valle, ella volvió la vista atrás y vio que, con la inimitable y eficiente organización tan característica de Vladilas, reunió cuanto vehículo encontró disponible, no solo perteneciente al ejército, sino a la población civil, para trasladar a su gente. Estaba llevando a ese lugar, pensó ella, a todas las mujeres y niños que había visto primero con él, pero ahora parecía verse todavía un número mayor de gente de la que ella había visto. Los vehículos iban cargados hasta el tope con sus posesiones. Detrás de ellos avanzaban, atados con cuerdas, no solo sus caballos, sino sus vacas y sus cabras. Miró hacia atrás y vio que en la retaguardia de la caravana iban muchos carretones llenos de madera, postes, y lo que ella sospechaba eran otros implementos de construcción. Entonces le dijo a Vladilas: «Cualquiera que nos viera pensaría que somos israelitas, en busca de la tierra prometida». «Eso es lo que creo que será el Valle Mizpa para mi gente», contestó Vladilas. «Una vez que tengan casa, se instalarán definitivamente en ese lugar y serán felices». «¿Qué sucedió con los hogares que tenían antes?», preguntó Iliana. Hubo una ligera pausa, y ella tuvo la impresión de que él se estaba preguntando si debía ser sincero o no, por lo que contestó: «Algunos de ellos son descendientes de quienes siguieron a mi padre cuando se marchó de Socala. Otros, como sospecho que ya has adivinado, tienen sus propias razones para haber abandonado sus países de origen, y otros más andan huyendo». «¿Quieres decir que son criminales?». «Lo que quiero decir es que acudieron a mí en busca de protección», dijo él con frialdad, «y eso es algo que nunca he negado a nadie». Se hizo el silencio hasta que Iliana preguntó: «¿Y tú crees que serán felices ahora que estás velando por ellos?». «Esas son mis intenciones», contestó Vladilas, «por lo que tú y yo debemos hacer todo lo posible, por hacerlos sentir que ahora son parte importante de nuestro país». A ella le sorprendió que la hubiera incluido en su plan.
De pronto, debido a que Satán estaba muy inquieto, preguntó: ¿Podemos hacer correr un poco a nuestros caballos? ¿O crees que la gente pensará que la hemos abandonado? Vladilas se echó a reír. Como la mayoría de ellos son jinetes experimentados, dijo: creo que van a entender lo que estamos haciendo. Iliana sonrió y, tocando a Satán con el fuete, hizo que se lanzara a galope tendido. Sabía que este era un desafío que Vladilas no rehusaría. Un momento después, corrían por la hierba salpicada de flores, oyendo el retumbar de los cascos de los caballos, y sintiendo que el aire fresco se llevaba el calor y el polvo de la ciudad. Fue tan emocionante que, cuando largo rato después, Iliana detuvo a Satán, sintió como si de pronto hubiera revivido y la depresión que había experimentado en los últimos días había desaparecido. ¿Gané?, preguntó ella, sabiendo que de haberlo hecho, lo habría logrado solo por unos cuantos centímetros. Fue un empate perfecto, exclamó Vladilas con firmeza. Llegamos igual, como siempre debe ser. Comprendió que había cierta insinuación en su voz que revelaba que no se refería solo a la carrera que acababa de realizar. Eso es lo que esperaba que dijeras, contestó ella. Lo miró al decir eso, pero él ya estaba dando vuelta a su caballo, para regresar a reunirse con la caravana que había quedado atrás. Y como lo hizo muy aprisa, ella tuvo que apresurarse para darle alcance. Cuando llegaron al Valle Mizpa y Vladilas empezó a dar instrucciones sobre lo que debían hacer todos, Iliana pudo ver con más atención a la gente que los había seguido. Fue entonces que vio a Atelia. Se veía muy hermosa, sentada frente a una carreta, donde había varias mujeres más, algunas de ellas con sus hijos a un lado. Tenía puesto un sombrero de ala ancha, para protegerla del sol, y las cintas color de rosa, que llevaba atadas a la barbilla, acentuaban el tono oscuro de su cabello y la perfección de su piel. No se dio cuenta de que Iliana la estaba mirando, porque sus ojos estaban clavados en Vladilas, mientras éste daba instrucciones. Lo veía con una expresión llena de anhelo y de amor. Iliana se dio la vuelta con brusquedad, y unos minutos más tarde empezaron a cabalgar en dirección del castillo. Este se erguía al fondo del valle con espesos bosques que cubrían la parte baja de la montaña detrás de él. Era exactamente como debía ser un castillo, pensó Iliana. Le recordó vagamente los castillos que había visto en Bavaria, con sus numerosas torrecillas apuntando hacia el cielo. A la distancia, parecía un castillo de cuento de hadas. Me temo que vas a sufrir incomodidades, observó Vladilas mientras se acercaban al castillo. Aunque envié a varios sirvientes al castillo, tan pronto como llegué a Socala, para que empezaran a prepararlo. Ha estado vacío demasiado tiempo. Los encargados son muy viejos. ¿Quieres decir que no ha vivido nadie allí desde que se fue tu padre? Él asintió con la cabeza. Así es. Siento que estaba esperando a que yo volviera a casa. Lo dijo en un tono conmovedor, e Iliana deseó que no fuera a sufrir una desilusión. Descubrió, al entrar en el castillo, que estaba amueblado con muy buen gusto. Alguien, sin duda alguna, siguiendo las instrucciones de Vladilas, había puesto flores en todas las habitaciones. Ellas contribuían a disimular el hecho de que tanto las cortinas como las alfombras se habían decolorado con el tiempo y que muchas de las sillas necesitaban retapizarse. Pero si desde la distancia parecía un palacio de cuento de hadas, ya de cerca poseía un encanto muy diferente a la romántica belleza de su propio palacio. En los muros colgaban retratos de los ancestros de Vladilas. Aunque los muebles necesitaban pulirse, eran producto de hábiles artesanos. Iliana estaba segura de que muchos de esos artesanos seguían trabajando en su oficio, en las pequeñas aldeas de las montañas. Fue de habitación en habitación, sola, porque Vladilas continuaba organizando a su gente y asegurándose de que se instalaran las tiendas en que deberían vivir mientras se construían sus casas. Desde las ventanas del castillo, Iliana observó que la tierra cercana al río que cruzaba el centro del valle estaba cubierta de verdor. Había un enorme lago abajo del castillo, que reflejaba no solo el cielo, sino también los picos de las montañas que se elevaban al fondo.
Yo podría ser muy feliz aquí, pensó sin querer. Entonces fue como si alguien le preguntara: ¿con Vladilas? Él no volvió en mucho tiempo, pero 1 hora más tarde llegó el equipaje de ella, que una de sus doncellas del palacio había empacado a toda prisa. Llegó en una carreta tirada por 6 caballos. Con el equipaje llegó una de sus doncellas más jóvenes. Iliana había pensado que sería un error hacer venir a una de las doncellas más viejas, que tenían hábitos muy arraigados y detestaban cualquier tipo de cambio. Greta era una jovencita de mejillas sonrosadas y ojos de mirada inteligente, que apenas estaba aprendiendo a cuidar la ropa de Iliana y estaba ansiosa de hacer todo bien. A Iliana le simpatizaba mucho, aunque era muy parlanchina, algo que las doncellas mayores veían con malos ojos. «Este es un lugar precioso, Majestad», exclamó Greta. Casi no podía dar crédito a mis oídos cuando me dijeron que acompañaría a Su Majestad para atenderla. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia. Gracias.